Vamos a ver el impacto de las TICs en la calidad del aprendizaje. El nuevo paradigma, la tecnología como amplificador pedagógico, podemos ver que la tecnología es todo un centro tan importante en esta parte de la enseñanza de las nuevas tecnologías que nos permiten ir aprendiendo en los diferentes entornos educativos que existen, y de eso va a depender muchísimo también la calidad del aprendizaje y la pedagogía. Nosotros podemos hablar de tres o cuatro más bien grandes puntos que son importantes, que es la enseñanza y el aprendizaje, la gestión académica, la accesibilidad e inclusión y los retos y las oportunidades que aparecen nuevamente con lo que son las tecnologías. En la primera dimensión podemos ver lo que es la recepción pasiva, que pasamos durante mucho tiempo a la creación conectivista como la que tenemos ahorita. En un primer escenario podemos ver cómo antes, en el modo lineal que teníamos, el docente era el conocedor o el que tenía todo el conocimiento, y el estudiante simplemente era un receptor que se sentaba a escuchar al docente. Hoy en día podemos observar que tenemos un panorama muy distinto, donde es todo un ecosistema digital lo que tenemos, donde propiamente es el docente el que participa como activo dentro de lo que es la mediación pedagógica, pero también el estudiante con sus pares, con sus compañeros, va a tener la oportunidad de compartir experiencias en una conexión, en un entorno de aprendizaje más conectado, donde podemos compartir recursos más a la mano y más creativos. Las TICs como una herramienta pedagógica, podemos hablar de que las TICs como propiamente una herramienta, podemos hacer construcción conjunta y debate de muchísimos conocimientos. Es todo un ecosistema que nos permite mejorar el aprendizaje, por ejemplo, lo que es la colaboración, la interactividad entre los diferentes grupos, la creación. El diseño visual, la evaluación formativa y la retención de esos conocimientos también es importante porque se vuelve más sencilla al tener más una experiencia más viva de aprendizaje. En otra dimensión podríamos hablar de lo que es la columna vertebral de la gestión académica propiamente, cómo le damos esa trazabilidad a todos nuestros estudiantes, los trabajos que realizan, la forma en la que se evalúan, y la automatización, que también es muy importante porque eso viene a reducir un poco la carga administrativa, viene a reducir el tiempo de esfuerzo por parte del docente para poder revisar las diferentes asignaciones, y la oportunidad de ofrecer diferentes canales o muchos medios para comunicarse con los estudiantes también viene siendo otro pilar fundamental de esta parte de la columna vertebral de la gestión administrativa. También podemos hacer ahí una comparativa, una matriz comparativa entre lo que ha sido la gestión tradicional versus lo que es la gestión eh, mediada propiamente por lo que son las tecnologías de la información. Podemos ver que en el rastreo tradicional, la parte de ver cómo va el estudiante, el avance, pues es manual y es bastante reactivo. En cambio, cuando es gestionado por medio de las TICs, podemos ver analíticas predictivas de esos datos, inclusive información en tiempo real que nos permite tomar mejores decisiones. En cuanto a la evaluación, casi siempre se hablaba de una formación sumativa. En cuanto a la gestionada por las TICs, podemos ver que es formativa, continua, automatizada. En cuanto a lo que es la comunicación, en la gestión tradicional siempre fue lenta, casi siempre asincrónica. eh, si era por medio de emails o cartas, qué sé yo, y actualmente tenemos un ecosistema, pues, omnicanal que podemos llamarle, que es muchos medios para poder llegar al estudiante.
En cuanto a lo que son los recursos o repositorio físico o estático, ¿verdad? Casi siempre era la forma en la que accesábamos esa información en la manera tradicional y hoy en día pues contamos con nubes, recursos compartidos, información bastante oportuna y a la mano. En una tercera dimensión podríamos hablar de la democratización mediante la flexibilidad y la inclusión. Cuando trabajamos, por ejemplo, en lo que es síncrono en la parte de estar propiamente con los estudiantes, pues podemos hacerlo igual por medio de una videollamada o estando físicamente. Esto ha venido a romper las barreras geográficas que antes no podíamos superar. Hoy rompemos esas barreras. La parte de la flexibilidad temporal, tener reuniones asincrónicas que permitan también poder gestionar cada quien su tiempo, conectarse en el momento que lo decida. Y la parte de inclusión cognitiva, al utilizar diferentes materiales, diferentes tipos de recursos como audios, como videos, textos, podemos tener un aprendizaje mucho más a su propio ritmo y también tener una inclusión cognitiva para los diferentes tipos de aprendizajes. Y en una cuarta dimensión podríamos hablar de esos retos detectados en el horizonte con respecto a lo que es la parte virtual, ¿verdad? Sigue existiendo una brecha digital, sigue también existiendo el aislamiento transaccional, ¿verdad? El riesgo de perder la conexión humana y también existe el riesgo de la sobrecarga cognitiva, ¿verdad? Que es la fatiga por el exceso de uso de este tipo de plataformas. En una dimensión que estamos hablando, que es esta cuarta dimensión, también vemos no solo esas amenazas, sino que también vemos oportunidades, que es la parte de personalizar a escala propiamente la educación, ¿verdad? Tener una educación más acertada para cada persona, una evaluación más inteligente también y podríamos estar hablando de una intervención temprana, por ejemplo, con una analítica que pueda predecir el tipo de aprendizaje o el tipo de conocimiento que no está siendo tal vez abordado por el estudiante, una manera más sencilla de cómo llegar a ese estudiante. Y en la integración práctica que nos pedían, del caso práctico, bueno, tenemos, por ejemplo, materiales de e-learning para estudiantes, por ejemplo, donde pueden contestarse tutorías o preguntas personalizadas, por ejemplo, lo que es ChatGPT, que se ha vuelto bastante común. En cuanto a la parte para el docente o la eficiencia administrativa, pues hay diferentes herramientas automatizadas como Kahoot o Quizzes, que permite crear rúbricas, contestar preguntas, hacer todo esto de forma automatizada. Y para el material propiamente, que es la interactividad instantánea, ¿verdad? Con el estudiante, pues tenemos muchísimos recursos que pueden ser muy útiles para compartir. Con inteligencia artificial tenemos bastantes recursos actualmente. Algunos casos reales donde ha sido implementado, por ejemplo, estoy investigando sobre Edpuzzle, que es una herramienta que transforma el video en microaprendizaje, utilizado por una universidad. En el caso también de la IA generativa, que es muy utilizada por diferentes empresas, y también el modelo ADI, que es un rediseño de un curso que es utilizado más que todo en la parte de alfabetización, este, propiamente alfabetización tecnológica. Y por último, tenemos acá el rol del docente, del transmisor o arquitecto. El docente es el copiloto digital, ¿verdad? El que lleva, el que asume esa responsabilidad del uso de la tecnología. Y tenemos el factor humano, que es el docente que se eleva a diseñador como mentor empático y curador crítico del pensamiento, utilizando no solamente la inteligencia artificial, sino también esas habilidades o esa capacidad de comunicar que tiene el docente. Y como una conclusión, diríamos que la calidad del e-learning no reside en lo sofisticado de las herramientas, sino en la intención pedagógica con la que se diseña la experiencia. Las TIC son un prisma, el diseño instruccional es propiamente la clave para esto.
Muchísimas gracias. Mi nombre es Luis Diego Fernández y ha sido un gusto compartir con ustedes esta información.